¿Cuáles son las reformas que tienen oportunidad de salir en el Congreso que arranca? Mitt Romney es elegido candidato presidencial del Partido Republicano en Estados Unidos. ¿Cómo piensa enfrentar a Obama? Quédese con nosotros. Buenas noches, usted y los asuntos que le interesan son parte de esta agenda. Al igual que en las últimas 5 legislaturas, desde 1997, el nuevo Congreso de la Unión inicia sin que ningún partido tenga la mayoría absoluta para controlar en solitario la Cámara de Diputados ni el Senado. Los gobiernos de Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón han estado condicionados por esa realidad. Todos obligados a negociar y buscar alianzas a fin de aprobar las leyes que necesitan para gobernar, comenzando por el presupuesto anual. El PRI, junto con el Partido Verde, integran la fracción más numerosa en la Cámara de Diputados y si lograran el apoyo de Nueva Alianza, alcanzarían la mayoría. La oposición del PRD y el PAN rechazan querer formar un frente anti-PRI. Las negociaciones de la agenda legislativa serán complejas y las alianzas múltiples. Por ejemplo, el PRI con el PAN en reformas estructurales como la laboral o energética, mientras que panistas y perredistas podrían unirse en la política o electoral. En temas de transparencia y anticorrupción, podría haber un consenso general. El nuevo Congreso ¿podrá sacar adelante las reformas que requiere el país? De este tema nos habla Carla Contreras en el siguiente reportaje. La 62 legislatura quedó formalmente instalada. Si así no lo hicieren, que la nación se los demande. Con ánimo y cordialidad, saludos entre viejos compañeros y emoción de los novatos, los 128 senadores y 500 diputados reiteraron su compromiso de trabajar por el bien de México. De antemano, será un Congreso plural, ningún partido tiene la mayoría simple ni el poder de imponer su agenda solo. Lo que sí comparten es la presión ciudadana y el deseo, dicen, de lograr reformas que lleven a México por un rumbo mejor. Si un partido va a sacar adelante al país, va a ser el partido transversal, cuando todos empecemos a colaborar, cuando no haya mesianismos, cuando no haya exclusiones, cuando no haya violencia verbal que derive en violencia física. La Cámara Alta estará representada por 52 senadores priistas, 38 del PAN y 22 del PRD. El Verde Ecologista ocupará 9 escaños, el PT 4, Movimiento Ciudadano 2 y Nueva Alianza 1. La Cámara Baja estará conformada por 207 diputados priistas, 114 del PAN, 100 perredistas, 34 del Verde Ecologista, 19 petistas, 16 del Movimiento Ciudadano y 10 del PANAL. Durante el primer año, los encargados de presidir la mesa directiva del Senado y la Cámara de Diputados serán el panista Ernesto Cordero y el priista Jesús Murillo Caram, respectivamente. Este último también será el responsable de entregar la banda presidencial al próximo titular del Ejecutivo. El coordinador priista en la Cámara de Diputados afirma que la relación con Los Pinos será de apoyo, pero sin subordinación. El Grupo Mayor tiene como principal objetivo acompañar la segunda alternancia. Este grupo parlamentario del PRI entiende la división de poderes y estoy seguro que la entiende como distribución de responsabilidades. Que nadie se engañe o se equivoque. Como la fuerza legislativa del PRI, del partido en el poder, nuestra agenda es la del Ejecutivo. No puede haber 2 proyectos de país, es uno solo. Con el apoyo del Partido Verde Ecologista y Nueva Alianza, el PRI podrá obtener la mayoría simple en el Congreso, cifra que le alcanzaría para impulsar algunas propuestas. La primera fuerza en el Congreso llega con una agenda muy concreta para los últimos meses del año: crear una Comisión Nacional Anticorrupción, dotar de mayores facultades al IFAI para profundizar la transparencia, así como establecer una instancia ciudadana y autónoma que regule la contratación de publicidad gubernamental en los medios. Esas 3 cosas se pueden desarrollar, creo que con cierta facilidad y con un acuerdo horizontal con las 3 fuerzas, eso no es problema.
pero no son reformas fundamentales a mi parecer. Sí son reformas vistosas, son reformas que pueden impactar positivamente en la opinión pública, en la ciudadanía, ¿no? Pero las reformas de fondo no son las reformas estructurales, cuidado con eso. Más difícil será lograr las reformas que durante años han esperado su aprobación: la fiscal, la laboral y la de seguridad nacional, por citar solo las más importantes. Aquí estamos, mis compañeras senadoras y senadores, quienes tenemos la enorme responsabilidad y oportunidad de impulsar con nuestros compañeros diputados federales los cambios que el país necesita. Desde aquí, extendemos nuestra mano a todas las fuerzas políticas representadas en el Senado, manifestándoles nuestra mayor apertura y voluntad para el diálogo, privilegiando siempre la política para llegar a acuerdos. Como segunda fuerza política vamos a establecer el diálogo necesario con el PRI y con el PAN. Necesariamente. Las cámaras son un espacio de diálogo, un espacio de construcción de acuerdos y no nos apartamos de esa responsabilidad que nos dieron 15 millones de votos. Hoy le hablo a los ciudadanos y les digo, estén seguros que cuentan con los diputados panistas. Sus causas son las nuestras. Lo que nos quita el sueño es lo que le quita el sueño a los mexicanos. Sus causas, sus sueños, sus esperanzas han sido, son y serán nuestras banderas. Las prioridades del PRD serán combatir la inseguridad y mejorar la economía. Propondrán una nueva reforma electoral, una en materia energética y vigilarán con sigilo el presupuesto del 2013. Transparencia y rendición de cuentas es nuestra preocupación número 1. Número 2, tiene que ver con el tema del crecimiento económico, generación de empleos, todo lo que tiene que ver con la economía, el tema de la reforma fiscal que se ha quedado atorada y tercero, el asunto de la justicia y los derechos humanos, derechos laborales, educativos. Va a haber necesidad de crear y formar un gran pacto entre el PRI y una coalición de izquierda, no López Obradorista. ¿Para qué? Para impulsar la educación, la tecnología, la ciencia, la economía del conocimiento, la apertura internacional, no por la vía solamente de la economía, sino de la diplomacia. En la agenda panista, los asuntos más importantes son la reforma laboral y la ley contra el lavado de dinero. El grupo parlamentario del PAN, en la 62 legislatura, será ejemplo de responsabilidad, colaboración, pero no seremos cómplices de una negación sistemática, pero tampoco daremos cheques en blanco a nadie. Para elevar la productividad del Congreso de la Unión durante la 62 legislatura, que inicia sesiones este 1 de septiembre, los legisladores de todas las fracciones parlamentarias están obligados a lograr acuerdos duraderos y no alianzas de corto plazo o con fines electorales. Los liderazgos de los partidos se prueban cada vez más en la capacidad de sacar adelante las reformas en el Congreso, aunque la productividad legislativa se considera aún baja. En los últimos 15 años de gobiernos divididos, el Congreso ha pasado a ocupar un lugar crucial de la vida política y los legisladores son percibidos también como responsables de los avances y retrocesos del país. Cada vez es mayor el reclamo de que no pierdan el tiempo en peleas inútiles o cálculos electorales y que generen acuerdos en beneficio de los ciudadanos. Paradójicamente, a esta mayor rendición de cuentas se debe también el desgaste de su imagen y la percepción de desconfianza. Un alto porcentaje de quienes llegan al Congreso son legisladores con presencia en ambas cámaras desde hace una década, en la que muchas reformas han sido congeladas. Ahora, la presión hacia ellos por los acuerdos va a ser mucho mayor. ¿Cuáles son las principales diferencias entre las últimas legislaturas y esta que ahora arranca? Pues probablemente que esta legislatura sí va a tener resultados fuertes, contundentes y rápidos.
El nuevo presidente, casi presidente electo, Peña Nieto, va a tener mayor capacidad de formar coaliciones a favor de varias reformas muy difíciles que lastiman los intereses de varios poderes fácticos, digamos, dentro de la sociedad, la economía mexicana, cosa que no tenía Calderón tan claro cuando él entró en el 2006. Muchos de los grupos que apoyan al PRI son antirreforma. Así ha sido en la última década. ¿Qué es lo que hoy puede permitir al PRI convencerlos de apoyarlas? Yo creo que el PRI va a tener fuertes incentivos a pasar las reformas estructurales que tanto necesita México, porque va a sacar provecho de las victorias en esas reformas. Si tuvieras que resumirlo en pocas palabras, ¿cuál sería el papel que va a jugar el PRI, el PAN y el PRD en el próximo Congreso? Lo que va a querer el PRD, simple y sencillamente, se ve más moderno. Para ganar la próxima elección presidencial no se puede quedar en el pasado bloqueando. No puede quedarse en los 70. Se va a tener que modernizar. Por eso ya estamos viendo como un intentón por parte del PRD y el PAN de juntarse a favor de ciertas iniciativas de ley, de ciertas reformas a transparencia y anticorrupción. Vamos a ver un PAN dividido, un PAN enojado y un PAN que finalmente sí va a tener que, en cierto momento y con ciertos pagos y con mucha negociación, dar victorias al PRI. ¿Un PAN identificado por un lado con el PRI y otra parte con el PRD? Un PAN, más bien, en cuanto que puedan, van a querer aliarse con el PRD. Sin embargo, en muchos temas económicos y de las reformas no va a ser posible, punto. Entonces, lo que vamos a ver es que sí, o todo el PAN en la Cámara o una buena parte del PAN en la Cámara van a tener que decir sí a ciertas reformas del PRI. Y no creo que sea una cosa negativa. Hablaría bien del PAN. Pueden decir nosotros, no como los priistas que bloqueaban todo, nosotros sí nos interesa el bien general del país. ¿Cuáles reformas crees que puedan salir y cuándo? Una reforma fiscal o una reforma estructural fuerte no viene en otoño. Si viene una reforma fuerte, fiscal, laboral, para primavera, o si van a tener que esperar hasta septiembre de 2013. Y ahí sí, si es el caso que se tiene que esperar, es porque ahora sí el presidente en funciones tiene que tener mayor capacidad sobre los distintos grupos y facciones de su propio partido. Entonces va a ser como un tiempo de poder lograr la negociación interna antes de ir con los otros partidos en la Cámara de Diputados y luego en el Senado, obviamente. Quédese con nosotros. Al regresar, Mitt Romney es elegido candidato presidencial del Partido Republicano en Estados Unidos. ¿Cómo piensa enfrentar a Obama? Con el apoyo del movimiento ultraconservador del Tea Party, el Partido Republicano eligió a Mitt Romney como su candidato a la presidencia. Se trata del primer mormón que buscará ese cargo en la historia de Estados Unidos. Además, desde la primera convención republicana en 1856, nunca había ocurrido que la candidatura a la vicepresidencia no fuera para un protestante, sino para un católico. El ferviente religioso Paul Ryan será el compañero de fórmula de Romney. El exgobernador de Massachusetts busca impedir la reelección de Obama con duras acusaciones al gobierno demócrata. Romney asegura que Obama ha puesto en riesgo el futuro del país y el sueño americano con sus políticas social y fiscal. Es un discurso que puede alejarlo del votante de centro como los de clase media e hispanos, quienes apoyan la seguridad social. Obama, a su vez, reclama a los republicanos su visión sombría del país. ¿Cómo llegó Mitt Romney a convertirse en el rival del presidente Obama?
¿Qué ofrece a los estadounidenses? Y en materia de política exterior, de este tema nos habla Federico Campbell Peña en el siguiente reportaje. Luego de recorrer Estados Unidos en una precampaña que se prolongó durante 8 meses y en la cual dejó atrás a otros 6 aspirantes, el exgobernador de Massachusetts, Mitt Romney, fue proclamado candidato del Partido Republicano a la presidencia de Estados Unidos. A la par de atacar la reforma del sistema de salud y otras políticas sociales del mandatario Barack Obama, Romney tuvo que defenderse de actos polémicos y revelaciones inquietantes. A fines de mayo, se reunió en Las Vegas con el empresario de casinos Sheldon Adelson, donador de su campaña y quien es investigado por presunto lavado de dinero. Les acaban de descubrir los nexos con la mafia de los casinos de Las Vegas, de Adelson, que tiene la doble nacionalidad israelí y estadounidense, y que lo acusan en Estados Unidos de lavado de dinero. En julio, ante la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color, Romney fue abucheado por criticar la reforma del sistema de salud del presidente Barack Obama. If our goal is jobs, we have to stop spending over $1 trillion more than we take in every year. And so to do that, I'm going to eliminate every non-essential, expensive program I can find. That includes Obamacare, and I'm going to work to reform and save. A principios de agosto, los diarios Los Angeles Times y The Huffington Post publicaron que más de un tercio de los capitales de la empresa Bain Capital, fundada por Romney en los años 80, fue aportado por familias pudientes de El Salvador vinculadas a escuadrones de la muerte. El 13 de agosto, Romney realizó un mitin con la comunidad cubano-americana en el restaurante El Palacio de los Jugos en Miami, propiedad del colombiano Reinaldo Bermúdez, quien en 1997 se declaró culpable de asociación delictuosa para distribución de cocaína, por lo que cumplió 3 años de cárcel. Una gira internacional no mostró sus bríos como diplomático. Durante su visita a Londres, al arrancar los Juegos Olímpicos, Romney cuestionó si sus anfitriones eran capaces de garantizar la seguridad de la gesta deportiva, lo que disgustó al alcalde Brian Johnson y a otras autoridades. I hear there's a guy called Mitt Romney who wants to know whether we're ready. He wants to know whether we're ready. Are we ready? Are we ready? Yes, we are. Más tarde en Polonia, Romney se reunió con el expresidente Lech Walesa, enarbolando un discurso considerado de otros tiempos. Romney reanudó el discurso de Guerra Fría en contra de Rusia. Entonces habla en términos como si estuviera vigente la Unión Soviética. Con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, lo une una vieja amistad. Cuando lo visitó en Israel, consideró a Jerusalén como la capital de ese país, en contradicción a la postura del gobierno de Estados Unidos. It's always an inspiring and moving experience to be in Jerusalem, the capital of Israel, to share one more time our friendship, but also to see the progress of this extraordinarily vibrant and growing nation. Y se aventuró a afirmar que la diferencia de productividad entre israelíes y palestinos se debe a cuestiones culturales. He compared the Israeli GDP and its advanced of the Palestinian GDP because he said that Israel culture is advanced than Palestinian culture. In this region we call this racism. También en Israel afirmó que las diferencias económicas son comunes entre otros países que están cerca, como Chile y Ecuador, o México y Estados Unidos. El 23 de agosto volvió a hablar de nuestro país. Invitó a México a integrarse a una alianza energética de América del Norte. We'll stand arm in arm with our friends from Mexico and our friends from Canada and assure that we have all the energy we need to keep America powered and to make sure that our military never has to borrow from someone across the ocean that might not be our best friend. Respecto al asesinato del 6 de agosto,
de 6 Sikhs por un soldado en Wisconsin. Romney cometió la pifia de decirles sheiks, es decir, jeques, en vez de Sikhs. En este caso y tras la matanza en un cine de Colorado, Romney aseguró que la regulación en la venta de armas no era la manera para evitar más masacres. Respecto al electorado latino, nunca apoyó la DREAM Act, impulsada por el presidente Obama, por la cual hasta 1.760.000 jóvenes indocumentados, muchos de ellos mexicanos, podrían ser regularizados. Romney escogió como candidato a la vicepresidencia al congresista Paul Ryan, otro ferviente opositor de la DREAM Act, partidario de abolir el estado de bienestar y recortar el gasto público. Vinculado al partido del Té, su compañero rechaza el aborto, la anticoncepción y los matrimonios del mismo sexo. También se opone a controlar la venta de armas, reducir el presupuesto militar y terminar con la guerra en Afganistán. And in our dealings with other nations, a Romney-Ryan administration will speak with confidence and clarity. Whenever men and women rise up for their own freedom, they will know that the American president is on their side. We will act in the conviction that the United States is still the greatest force for peace and liberty that this world has ever known. En caso de ganar en las elecciones del 6 de noviembre, el dúo Romney-Ryan marcará una diferencia contundente con el actual gobierno, más allá de la política exterior, dado que una de sus primeras medidas será abolir las tímidas reformas emprendidas por Obama. El respaldo del Tea Party servirá a Mitt Romney para movilizar a las bases del electorado conservador. Su religión también le sumará el voto de los mormones. Sin embargo, en el caso de los hispanos será más difícil, sobre todo con su promesa de recortar el gasto social y en materia de salud. El voto latino fue clave para que Barack Obama ganara la presidencia. Este sector apoya su política social y sin él será difícil llegar a la Casa Blanca. Además, los hispanos perciben a Romney como un millonario ligado al poder y no se identifican con él. Por si fuera poco, su compañero a la vicepresidencia, Paul Ryan, es cercano a las posiciones económicas más ortodoxas y culturalmente reaccionarias. La apuesta de los republicanos en esta campaña consiste en señalar que el mayor problema de Estados Unidos es la economía. La solución, dicen, es regresar a los ideales y valores tradicionales, pero hay dudas de que esto les alcance para arrebatarle la presidencia a Barack Obama. Si tuvieras que señalar dos recursos que tiene Mitt Romney para enfrentar a Obama, ¿cuáles serían? Yo creo que el manejo de la economía sería uno, y también la minoría más grande, los latinos, el poco apoyo que ha habido para este sector de la población. ¿Cómo el poco apoyo? Pues yo creo que el tema de deportaciones, bajo Obama ha sido el mayor. Han deportado a más latinos que en cualquier etapa de cualquier presidente. Tienes una economía que no está en un estado óptimo, y a pesar de que Obama hace 4 años dijo, yo voy a arreglar la economía, pues hoy no hay resultados. ¿Tú crees que sea posible que el ofrecimiento de empleo se convierta en una manera de alcanzar al voto latino y a la clase media si al mismo tiempo hay un cuestionamiento muy fuerte a la seguridad social y a las políticas de salud, por ejemplo, que apoyan tanto clase media como los latinos? Pues mira, yo creo que en el tema de seguridad social, una de las preocupaciones mayores es cuánto le va a costar al público, ¿no? Hoy por hoy le está impactando en el bolsillo, y yo creo que se está demostrando en las encuestas. Por eso Mitt Romney ha tenido tanto éxito de hace a lo mejor 3 o 4 meses que no se pronosticaba que tuviera tantos votos. Creo que algo que también ha demostrado Mitt Romney es que ha sido un administrador muy eficaz. Ha logrado que en el estado de Massachusetts pues tengan resultados positivos cuando recibió un gobierno en bancarrota prácticamente, y dejarlo con dinero en la tesorería. Son resultados muy concretos que Mitt Romney ha logrado, y por eso se está impulsando que verdaderamente Mitt Romney sea el presidente de Estados Unidos en noviembre. Mitt Romney se percibe como un político con mucho dinero, millonario.
difícil que se identifique con la clase media que es necesaria para llegar a la Casa Blanca. ¿Cómo va a lograr avanzar sobre ese electorado? Yo creo que demostrando sus orígenes, él empezó como carpintero, no tenía dinero y logró el American Dream, ¿no? Ese sueño norteamericano de ser exitoso. Ha sido alguien que ha luchado, es un empresario, pero también político exitoso, y creo que son resultados importantes que al electorado norteamericano le va a interesar escuchar, y más en el estado de la economía, el desempleo que existe hoy en Estados Unidos. La alianza que tiene con el movimiento ultraconservador del Tea Party no lo aleja de buena parte de esos votantes, del votante medio, del votante de clase media, el centrista, el voto latino. Yo creo, lo interesante aquí, Pepe, es que la población norteamericana tiene muchos conservadores, y el mensaje que ahora junto con Paul Ryan van a mandar es lo que se ha logrado tanto particularmente ellos dos como políticos, pero también lo que el Partido Republicano quiere promover, que es crear una economía más sana, pues vencer el desempleo que está enorme en Estados Unidos y verdaderamente apoyar a las minorías como son los latinos. ¿Y eso no los aleja del otro electorado, el de clase media? La apuesta es que no, la apuesta es que los va a acercar porque naturalmente a un norteamericano si le está pegando en el bolsillo, pues eso es lo que les va a importar, y hoy en día les está pegando en el bolsillo, y yo creo que Mitt Romney está mandando la señal de que si él es presidente, eso ya no va a pasar. El problema es la economía. Exactamente. Gracias por habernos acompañado en Agenda a Fondo. Recuerde que puede escribirnos a la dirección de correo y Twitter que aparecen en la pantalla. Lo esperamos la próxima semana con reportajes y entrevistas sobre las situaciones que impactan su calidad de vida, la realidad que todos los días enfrentamos.